En la primavera de 1987, una adolescente repartidora de periódicos desapareció sin dejar rastro durante su ruta matutina en Zaragoza, Ohio. Su bicicleta quedó desatendida, sin señales de forcejeo. Durante más de una década, el caso permaneció en el olvido, hasta que un equipo del condado desenterró un cobertizo olvidado detrás de una subestación abandonada. Lo que siguió desenredaría una cadena de horrores, exponiendo un secreto tan escalofriante que cambiaría todo lo que su familia e investigadores creían saber. El equipo llegó justo después del amanecer, con la espalda entumecida por el frío y el silencio característico de los contratos del condado. Nadie quería estar allí. 3 hombres con chalecos fluorescentes trabajaban en el perímetro de la vieja subestación eléctrica, haciendo crujir sus botas sobre la maleza muerta y los cristales rotos. Tras la valla principal, donde el kuzu se había tragado la mayor parte del terreno trasero, se formó una silueta, una caseta de mantenimiento achaparrada y oxidada, oculta tras una valla derrumbada y una maraña de enredaderas. «Alguien tiene esto en su mapa del sitio», murmuró uno de ellos, abriéndose paso entre la maleza. «En el mío no», dijo el jefe de equipo, Damián Muñoz. «Probablemente solo sean trastos viejos». El candado de la puerta del cobertizo parecía tan viejo como la estructura misma. Damián tiró de él una vez, tintineó, inmóvil. Retrocedió un paso, tomó la cizalla y tardó 2 intentos antes de que el candado se rompiera. Cayó al suelo con un ruido metálico. Abrió la puerta y retrocedió mientras el aire viciado escapaba como el aliento de una tumba. En el interior, el estrecho espacio estaba desordenado, cajas de limpieza apiladas en 3 alturas, estanterías de metal oxidadas en los bordes y 2 sillas de oficina rotas desplomadas en un rincón. «Una gran cápsula del tiempo llena de basura», dijo otro trabajador mientras iluminaba los alrededores con una linterna. Pero Damián no miraba las cajas. Al fondo, bajo una lona cubierta de polvo y parcialmente oculta por una estantería derrumbada, vio una lona. Apartó la estructura metálica. Allí, escondida entre las sombras, había una cartera beige descolorida, con las esquinas deshilachadas. Las iniciales escritas con tinta negra en la solapa eran apenas legibles: Domenech. Damián retrocedió. «Dile que lo haga». Para cuando llegó la primera patrulla, la tripulación había retrocedido hasta la entrada del estacionamiento, dejando la puerta entreabierta. La agente Graciela Hernández se agachó para entrar, tomando fotos con el teléfono del departamento. Se detuvo ante la cartera, se agachó y solicitó la recolección de pruebas. Al principio no vio la tumba, hasta que acercó una caja a la pared y notó el patrón irregular de los adoquines. Uno estaba agrietado, como si se hubiera caído precipitadamente y no se hubiera alineado con los demás. Pidió refuerzos por radio. 2 horas después, los técnicos de la escena del crimen acordonaban la zona y trabajaban bajo los focos. Retiraron los adoquines de hormigón sueltos uno a uno. Justo debajo había un bulto envuelto en plástico, con los extremos atados con cinta adhesiva, muy dañado por el agua y la capa exterior cubierta de tierra. Tardaron otra hora en confirmarlo: restos humanos. Huesos, del tamaño de un niño, envueltos en una chaqueta vaquera rota y una camisa a rayas desgastada por el tiempo. La detective Nuria Benet aparcó al borde del aparcamiento, con las ruedas crujiendo sobre la grava. Salió despacio, poniéndose la placa por encima de la chaqueta. Un técnico de campo se acercó y le levantó la cinta policial. «Lo encontraron sobre las 8», dijo. «Primero la cartera, luego el cuerpo, o lo que queda de uno». Se metió en el cobertizo sin decir palabra. El aire estaba fétido por la podredumbre y el aislamiento húmedo. Su mirada se posó en la cartera, ahora embolsada y etiquetada, que descansaba sobre una mesa de pruebas justo afuera de la estructura. No tuvo que volver a leerla, ya sabía lo que decía: Domenech. Carmen Domenech, 16 años, desaparecida desde el 15 de agosto de 1987. La mirada de Nuria se detuvo en la bolsa un buen rato antes de acercarse a la tumba abierta. El equipo forense seguía trabajando,
fotografiando cuidadosamente cada ángulo antes de mover los restos envueltos. ¿Estimación de edad?, preguntó. La ropa juvenil sugiere que es de una adolescente, algo similar a lo que le pasó a Carmen, respondió uno de ellos. Nuria no dijo nada, pero sintió una opresión en el pecho. Ese nombre nunca la abandonó. Con 14 años, sentada en el sofá de sus padres, con las rodillas pegadas al pecho, viendo las noticias locales de la noche. Pasaron la foto 2 veces, Carmen con su gorra de repartidora de periódicos, sonriendo con sinceridad. La noticia se difundió durante semanas, luego días, luego una semana sin novedades, luego nada. En aquel entonces, Nuria recordaba haberle preguntado a su madre qué significaba huir. Su madre le había dicho, a veces los niños simplemente se van. Pero Nuria no se lo había creído, al menos no de Carmen. Recordó haber pasado en bicicleta junto a Carmen una vez, recordaba lo seria que parecía, incluso con los auriculares puestos y un montón de papeles al hombro. Era alguien que prestaba atención. Y entonces se fue. De vuelta en su apartamento esa noche, Nuria estaba sentada a la mesa de la cocina, la bombilla del techo parpadeaba cada pocos minutos. El expediente del caso yacía abierto frente a ella, una carpeta amarillenta, recuperada del almacén de casos sin resolver, con el lomo agrietado y las páginas reblandecidas por el paso del tiempo. La última anotación, mecanografiada y sujeta con un clip a la contraportada, decía, probablemente fugado, sin pistas viables, expediente inactivo. Nuria extendió la mano y abrió su portátil, abriendo el archivo digital del departamento. Cotejó el expediente de Carmen, no se había recuperado ninguna prueba física. La cartera estaba expuesta a la luz directa en la sala de pruebas, sobre una mesa de acero inoxidable con un tapete cuadriculado debajo. La lona estaba agrietada y descolorida, con las esquinas rígidas por el paso del tiempo. Un técnico de laboratorio forense rondaba cerca, levantando cuidadosamente la correa con las manos enguantadas. Los contaminantes son pesados, murmuró el técnico, despegando una solapa. Pero hay material incrustado aquí, hebras de cabello, podrían ser fibras, pero apostaría a que son humanas, frágiles, envejecidas. Probaremos la extracción mitocondrial. Hay algo dentro. Nuria golpeó el cristal. El técnico abrió con cuidado la cremallera de la bolsa delantera. Un llavero oxidado. Nada más. Ni papeles, ni cartera, ni identificación. Giró la bolsa bajo la lámpara. Las costuras de la correa están deshilachadas y hay una abrasión profunda cerca del borde inferior, podrían ser arañazos o rasgaduras. Los forros también están perforados, podrían ser raspaduras de uñas. Métanlo todo en la bolsa. Nuria no se movió de la ventana hasta que la cartera volvió a cerrarse. Esa noche, regresó a su apartamento y empezó a reconstruir la cronología. Despachó el refrigerador y empezó a fijar fotos, el retrato del anuario de Carmen, un mapa escaneado de su antigua ruta de reparto de periódicos, una copia impresa de la etiqueta de la cartera. Abrió un bloc de notas y dibujó la cronología. 15 de agosto de 1987. Sábado por la mañana, Carmen sale de casa antes de las 6 de la mañana, con la bolsa de lona al hombro. Todavía hace fresco a esa hora. 6:20 de la mañana, un vecino la ve en la calle Tercera. 7:20 de la mañana, encuentran su bicicleta en la esquina de Hagwood y la Tercera, con la pata de cabra bajada, intacta, con los papeles aún dentro de la cesta del manillar. No hay testigos, ni señales de forcejeo, ni sangre, ni llamadas, ni avistamientos creíbles después de eso. Expediente marcado como inactivo después de 4 meses. No hay sospechosos registrados. Nuria sacó una nota adhesiva del blog y escribió en negrita, bicicleta abandonada. Se la llevaron a pie o la obligaron, lo presionó contra la esquina superior izquierda del mapa de ruta. La imagen granulada que se reproducía en su pantalla, extraída de un reportaje antiguo, mostraba a la madre de Carmen, María, de pie junto a un oficial no uniformado en un podio de conferencia de prensa, con una foto en las manos.
Nunca nos dio problemas, había dicho María. Era una chica tranquila, siempre puntual. Nunca se perdía una ruta. Por favor, si alguien la ha visto. El clip se cortó ahí. A mitad de semana, la llamada ya había llegado. Nuria se reunió con la doctora Elena Rivas, la antropóloga forense asignada a los restos en el laboratorio. Carmen no, dijo Elena con claridad, abriendo una imagen digital. La dentadura no coincide. ¿Tenemos suficientes pruebas para descartarla por completo? Nuria se quedó mirando la superposición del esqueleto, la mandíbula, las pequeñas costillas. ¿Alguna estimación? Mujer, probablemente de 13 a 15 años, según la longitud del fémur y el cierre de la clavícula, respondió Elena. Cerca de los 15. La fecha de la muerte es más compleja, ha pasado más de una década, pero la ropa ayuda. Calculamos que fue en 1986. Nuria exhaló lentamente. Así que tenemos la cartera de una chica desaparecida y el cuerpo de otra. Eso parece. Esa noche, Nuria regresó a la comisaría y empezó a revisar las entradas de la Lista Nacional de Personas Desaparecidas desde 1986, filtrando por ubicación, edad y mes de desaparición. Lo redujo a 4 casos, y uno destacó. Raquel Morales, de 15 años, desapareció de Huesca, Ohio, en junio de 1986. Vivía a 2 pueblos de distancia. Se le vio por última vez caminando a casa después de ensayar con su banda. Llevaba una chaqueta vaquera. Se le describió como tímido, rara vez iba solo a algún sitio. Nuria sacó el expediente. El caso de Raquel estuvo prácticamente sin resolver desde el principio, sin amenazas evidentes ni sospechosos, simplemente se desvaneció en la tarde. El informe incluía una foto del colegio, ortodoncia, pelo largo con raya al medio y un collar con una cruz. Nuria la imprimió y la pegó junto a la ecografía de reconstrucción. Llamó a Elena a la mañana siguiente. Revisa el dentista. Nuevamente, busquen cualquier superposición de MER. Raquel Morales llevaba ortodoncia un año antes de su desaparición. Una hora después, Elena volvió a llamar. ¿Es ella? Nuria estaba en la oficina del jefe con ambos expedientes bajo el brazo. Los dejó sobre su escritorio sin decir palabra al principio. El jefe, un hombre que medía sus palabras con cautela, se recostó y leyó las etiquetas de las carpetas. Abrió primero el expediente de Carmen, luego el de Raquel. ¿Dices que están conectados? Digo que la cartera de una chica fue encontrada junto al cuerpo de otra en un lugar donde ninguna debía estar, dijo Nuria. Ambas desaparecieron con 14 meses de diferencia. En ninguno de los casos había sospechosos. Ahora tenemos pruebas forenses que vinculan al menos a una de ellas con una ubicación conocida. Golpeó la carpeta lentamente. ¿Crees que es la misma persona? No creo nada todavía, pero no lo descarto. Lo miró. De acuerdo. Registraremos ambos casos como reabiertos. Empecemos con la investigación forense. Volvamos a los testigos originales. Si hay un patrón, lo encontrarán. Nuria asintió una vez. Lo haré. Nuria aparcó junto a la acera de un complejo de apartamentos de ladrillo con hiedra enroscándose en la pared oeste. El edificio estaba tranquilo, a la sombra de los altos robles, aún desnudos por el invierno. Subió las escaleras lentamente, con el expediente bajo el brazo, y llamó a la unidad que figuraba en el informe original. La puerta se abrió unos segundos después. María Domenech estaba detrás de la mosquitera con un cardigan azul marino, la mano aún agarrando el pomo. Sus ojos eran más oscuros que en la foto del anuario que Nuria había sacado del expediente, más duros en los bordes, más alerta. No parecía sorprendida. Tú eres el detective, dijo María. Sí, señora. Nuria Bennett. Supuse que alguien vendría algún día.
Abrió la puerta y se hizo a un lado. Será mejor que entre. Nuria la siguió por un pasillo estrecho hasta una sala de estar pequeña pero ordenada. Las cortinas estaban medio corridas. Una foto de Carmen con un vestido azul reposaba sobre la repisa de la chimenea, junto a un ángel de cerámica y una tarjeta de cumpleaños sin abrir. El lugar estaba limpio, pero aún así parecía que el tiempo se había dado por vencido. Se sentaron a la mesa de la cocina. María sirvió té sin preguntar. Sé lo que encontraron, dijo después de un momento. La bolsa. Es suya, ¿verdad? Tenía su nombre, las iniciales Domenech, descoloridas pero claras. María asintió para sí misma. Le encantaba. Lo compramos de segunda mano, pero lo trataba como si fuera oro. No dejaba que su hermano lo tocara. No se escapó. Hicieron eso porque era fácil, dijo María, porque no querían hacer el trabajo. Nuria se quedó callada, dejándola hablar. Tenía $28 ahorrados en su cajón. Su lista de reparto de periódicos estaba anotada, fechas, correcciones, quién daba propina y quién no. Acababa de lavar su clarinete. Se suponía que tenía una clase al día siguiente. María miró al otro lado de la mesa. No se iba. Alguien se la llevó. Eso creo. Nuria dijo, ni siquiera se llevó su Walkman. Su voz se apagó. Nunca iba a ningún lado sin ese aparato. Nuria revisó el expediente y sacó una pequeña hoja de inventario. En ella se enumeraban los hallazgos originales de 1987. Bicicleta abandonada en la esquina de Hagur y Tid, en posición vertical sobre su soporte, con papeles todavía en la cesta. No hay testigos conocidos, no hay señales de lucha. Hicieron una llamada 2 semanas después, pero la marcaron como fugitiva y cerraron la investigación activa a finales de año. María sonrió con amargura. Lo recuerdo. Me dijeron que era una etapa. Sin decir palabra, María se levantó y desapareció por el pasillo. Nuria oyó el suave crujido de la puerta de un armario. Al regresar, María llevaba una caja de zapatos con la tapa cerrada con cinta adhesiva. La abrió y empezó a colocar fotos, Carmen con su uniforme de banda, sosteniendo un clarinete y entrecerrando los ojos para protegerse del sol, Carmen sentada en el escalón de la entrada con un golden retriever lamiéndole la cara, una foto borrosa de ella sosteniendo un pastel de cumpleaños con velas desiguales. Entonces María colocó una foto a un lado. Esta es de la fiesta de bienvenida de segundo año. El chico que la acompaña se llama David. Nuria se inclinó. Carmen llevaba un vestido rojo, con el pelo rizado en las puntas. Reía con la boca abierta, con una mano apoyada en el hombro de un chico alto y delgado con una camisa arrugada y corbata de clip. David Salazar, dijo María casi sin inmutarse. No estuvieron juntos mucho tiempo, solo unos meses, pero después de que rompieron, algo en ella cambió. La puerta principal se abrió con un empujón lento y el sonido de botas sobre las baldosas. Un hombre entró en la cocina con una chaqueta de lona manchada de polvo. Se detuvo justo en el umbral. Este es mi hijo, Tomasas, dijo María. Detective, dijo Nuria. Estoy aquí por su hermana. Tomás asintió y acercó una silla. Tenía las manos ásperas, las uñas cortas y desportilladas. Miró la foto sobre la mesa. ¿Ese es David? Era mi amigo. Ya no lo era, se conocían antes de que Carmen saliera con él. Jugaban en las ligas infantiles, vivían a unas cuadras de aquí. Parecía que todo iba bien por aquel entonces. ¿Qué pasó? Se puso cruel después de que ella lo dejó, no solo triste, cruel, dijo Tomasas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. Dijo que no se sentía segura con él. No quiso decir por qué. ¿Se lo dijiste a tus padres?, escribió Nuria en silencio. Sí. Papá iba a hablar con él,
pero ella le rogó que no lo hiciera. Solo quería que terminara. Nuria golpeó su bolígrafo. ¿Alguien del departamento te preguntó por él entonces? Tomasas soltó una carcajada. No me preguntaron nada, ni entrevistas, ni seguimiento. Dijeron que ya se había ido a la universidad, no es relevante. María se removió en su silla. Cambió después de que rompieron, empezó a dormir con la luz encendida, no salía de noche y caminaba el largo camino a casa desde su reparto de periódicos. Le pregunté qué había pasado. Tomasas hizo una pausa. Simplemente dijo, ya no me gusta cómo me mira. ¿Alguna vez habló de que alguien la seguía?, preguntó Nuria. María negó con la cabeza. No. Pero dejó de ir a Spitza, ese era su sitio. No creo que esa bolsa acabara en ese cobertizo por casualidad, dijo Nuria en voz baja. La pusieron allí. María dijo, sigue ahí fuera. Tiene que estar. No era una pregunta. Nuria hizo una pausa. Eso espero. A María se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Sabía que no había huido, incluso cuando los vecinos dejaron de preguntar, incluso cuando la escuela empacó su casillero. Nunca empaqué su habitación. Y todavía no lo he hecho. Nuria se quedó en el rellano mientras María sostenía la puerta abierta. María la miró de nuevo. Por favor, tráela de vuelta. Lo prometo, dijo Nuria. María asintió y cerró la puerta suavemente. De vuelta en la oficina, el viejo anuario estaba abierto sobre el escritorio de Nuria, la encuadernación estaba agrietada y las páginas amarillentas en las esquinas. La foto de Carmen Domenech era fácil de identificar, tercera fila, cuarta desde la izquierda, cabello liso con raya al medio, una leve sonrisa. Nuria trazó una línea por la página y rodeó con un círculo a otras 3 chicas de la lista de clarinete de banda. Jimena Valdés era una de ellas. Le había llevado 2 días encontrar su nombre actual, Jimena Collins, y 3 más conseguir que me devolviera la llamada. Vivía en Milwaukee y trabajaba de noche en el St. Francis General. Nuria le dijo que estaba revisando casos sin resolver y le preguntó si recordaba algo de la desaparición de Carmen. Hubo una pausa, luego un suspiro. Lo recuerdo todo, dijo Jimena y aceptó reunirse. El restaurante estaba junto a la primera, 794, justo al este del puerto. Nuria llegó temprano y se sentó junto a la ventana con un café que se había enfriado. Al poco rato, Jimena entró. Nuria la reconoció al instante, Jimena llevaba el pelo rubio recogido y la placa del hospital aún enganchada al abrigo. Se deslizó en la cabina frente a Nuria y no habló por un momento. «Estás aquí por Carmen», dijo finalmente Jimena, con voz tranquila pero firme. «Soy». Jimena se miró las manos y luego por la ventana. «Siempre pensé que alguien vendría tarde o temprano. Simplemente no pensé que tardaría tanto». Ella cambió después de empezar a salir con David, dijo Jimena. Al principio eran las mismas cosas de siempre, bailes escolares, llevarla a casa, pasarse apuntes en clase. Luego se volvió pegajoso y sobreprotector. Ella se rió, continuó Jimena, pero Carmen empezó a decir que no a cosas, dejó el periódico escolar, se saltó los estudios en grupo. Nuria asintió. ¿Qué pasó entre ellos? La engañó con una chica de la universidad. Carmen se enteró y rompió con él. Ahí fue cuando cambió. Jimena hizo una pausa y luego tomó su agua. Los vi afuera del cine 2 semanas antes de que desapareciera. Iba caminando hacia el auto de su mamá. Él la siguió hasta el estacionamiento y la agarró del brazo. Yo estaba al otro lado de la calle, así que no pude oírlo todo, pero vi cómo se inclinó. Nuria la observó atentamente. ¿Te contó lo que dijo? Jimena asintió lentamente. Te vas a arrepentir de esto. Eso me dijo, exactamente esas palabras.
¿Se lo dijiste a alguien en ese momento?, preguntó Nuria. Jimena dudó. No. No pensé que fuera en serio. Teníamos 16 años, las rupturas eran complicadas, en aquel entonces. Su voz se fue apagando. Nuria esperó. ¿En aquel entonces? Jimena repitió, era solo un drama adolescente. Ni siquiera supe que Carmen había desaparecido hasta el lunes. Pensé que quizá estaba enferma. Para cuando me di cuenta, la policía ya decía que se había escapado. La pluma de Nuria se ralentizó. ¿Llevas mucho tiempo con esto? Jimena levantó la vista, con la culpa reflejada en sus ojos. Era mi amiga. Debí haber dicho algo, al menos haberle contado a alguien lo que vi. Lo estás diciendo ahora mismo, dijo Nuria. Jimena asintió brevemente, la culpa todavía estaba allí. De vuelta en Zaragoza esa noche, Nuria sacó el tablero y reescribió la secuencia. Observó las fechas. Tanto Carmen como Raquel pertenecían a la banda, ambas desaparecían al final de la tarde o temprano por la mañana cerca de rutas conocidas. Ambas tenían rutinas, predecibles. Raquel había desaparecido un año antes que Carmen, pero no había indicios de que la investigación original las hubiera considerado juntas. Se trataron como incidentes aislados. Ella necesitaba más. La oficina estaba escondida en la esquina trasera de un centro comercial de poca altura junto a la autopista A23, entre un salón de uñas y una cadena de preparación de impuestos con un letrero de neón parpadeante. El cartel decía ajuste de siniestros en Midtown, David Salazar, agente. Las persianas estaban bajadas, y el tinte de las ventanas dificultaba la visibilidad del interior. Nuria abrió la puerta de cristal. Una campanilla sonó sobre su cabeza. La recepcionista apenas levantó la vista antes de señalar hacia el pasillo, la tercera puerta. David Salazar estaba de pie cuando Nuria entró, ya tenía 30 años, pero aún tenía ese aire de muchacho. Llevaba la corbata suelta y el cuello de la camisa le quedaba un poco grande. Su escritorio estaba ordenado, bolígrafos alineados por pares, el monitor perfectamente alineado. ¿Fuiste tú quien llamó para revisar la cobertura?, preguntó, ofreciéndole un apretón de manos. Nuria se la devolvió brevemente. Detective Nuria Benet. Quería hacerle unas preguntas sobre alguien que conoció en el instituto. Su sonrisa se desvaneció. No se trata de seguros. No, dijo, se trata de Carmen Domenech. Se sentó lentamente, el cambio de postura fue inmediato, echó los hombros hacia atrás y entrecerró los ojos. No era tanto desafío como firmeza. Pienso en ella todo el tiempo, dijo, más de lo que le gustaría admitir. Nuria se sentó frente a él. Salieron juntos unos 3 meses. Desde finales de otoño hasta la primavera, en segundo año. Era aguda, divertida y honesta, incluso cuando no querías que lo fuera. ¿Qué pasó entre ustedes? David se pasó una mano por el pelo. La universidad pasó, llegué temprano a Miami. Ella todavía estudiaba. Intentamos que funcionara. Lo arruiné. Nuria esperó. Me involucré con alguien en la orientación, una chica de Zaragoza. Carmen descubrió que no mentía, no podía. Vino a mi residencia un fin de semana y le conté todo. ¿Se molestó?, dijo Nuria. David asintió. Llamó un par de veces después de dejarle mensajes, pero luego dejó de hacerlo. Pensé que se había marchado. Pensé que tal vez sabría de ella en verano. Nunca llegó. Lo sé. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio y las manos entrelazadas. Cuando supe la noticia, pensé que quizás se había largado. Incluso lo deseé, habría sido más fácil de creer. Seguía esperando a que volviera y me gritara o algo así. Lo deseaba. ¿Nunca te entrevistaron?, preguntó Nuria. David negó con la cabeza brevemente.
Un tipo del departamento del sheriff llamó a mi residencia. Le dije dónde estaba. Dijo que solo estaban revisando casillas. Sin seguimiento. Ninguno. Me ofrecía venir cuando estuviera en casa de vacaciones, pero nadie llamó. Nuria no anotó nada, simplemente lo observó. Hay algo más, dijo David tras una pausa. Nunca le he contado esto a nadie. No pensé que importara, pero quizás sí. Nuria se inclinó un poco. Adelante. Unas 2 semanas antes de irme a la universidad, estábamos comiendo pizza. Un tipo se le acercó afuera mientras yo estacionaba y empezó a hablarle. ¿Qué clase de hombre? David frunció el ceño. 30 y tantos, quizá mayor. Llevaba gorra. Sonreía demasiado. Parecía incómoda. Lo vi desde el otro lado del aparcamiento. ¿Qué hiciste? Me acerqué y pregunté si había algún problema. El tipo se apartó rápidamente, dijo algo sobre pedir indicaciones y se fue. La pluma de Nuria se quedó suspendida en el aire. ¿Dijo algo Carmen después? Dijo que él le había preguntado si repartía periódicos, que le gustaba verla por las mañanas y que le parecía amable. La asustó, pero no quiso darle mucha importancia. Lo reconoció, pensó que podría haber trabajado en algún periódico. ¿Puedes describirlo? David cerró los ojos un momento. Estatura media, cabello castaño, sin barba, mandíbula cuadrada. Gorra de béisbol. Pero recuerdo su coche, un sedán gris, algo cuadrado, viejo ya entonces. Nuria garabateó una nota rápida, sedán gris, contacto de imprenta, posiblemente vendedor de papel. ¿Podría haberte seguido? No lo volví a ver, pero Carmen mencionó una vez que vio un auto como el suyo fuera de su ruta, en uno de los barrios que no solía recorrer. ¿Alguna vez mencionó su nombre? No. ¿Crees que esto esté relacionado con lo que le pasó a ella?, preguntó en voz baja. Creo que Carmen estaba asustada, dijo Nuria. Y creo que alguien la vigilaba. David asintió más para sí mismo que para ella. ¿Crees que era ese tipo? Nuria se levantó de la silla. Eso es lo que voy a averiguar. Los ventiladores de techo giraban lentamente sobre la terminal de registros públicos mientras Nuria, sentada en una de las 4 antiguas estaciones del anexo de registros municipales, revisaba microfilmes digitalizados. La lista de suministros de papel del Medio Oeste de 1986 apareció en fragmentos, páginas parciales, algunas torcidas o con anotaciones en los márgenes. Marcó una lista con sus coordinadores de entrega de estilistas, hombres de entre 30 y 40 años al momento de su contratación. Sacó 10 nombres, 2 destacaron. Ambos habían estado a cargo de la coordinación de rutas y tenían acceso de supervisión a las listas de entrega, los mapas de rutas y los archivos de los nuevos transportistas. Uno era Dennis Kallman, fallecido desde 1991. El otro era Ramiro Mayo. Nuria llegó a Teruel, España, un jueves gris justo después del amanecer. El pueblo era de esos que pasan desapercibidos ante la ventanilla de un coche en menos de un minuto, 2 semáforos, una tienda de piensos y semillas, y una hilera de casas de una sola planta construidas a finales de los años 60. Los registros del DMV situaban a Ramiro Mayo en el número 141 de Curtis Drive. La compañía eléctrica confirmó una factura mensual a su nombre, pagada en efectivo en la ferretería local, donde ahora apilaba madera a tiempo parcial. Acercó su sedán a la acera a media cuadra de la dirección. La casa estilo rancho hacía juego con el barrio, vinilo blanco, setos podados, camino de losas. Un Chevy Impala plateado, de 5 años, sin matrícula en el parachoques delantero, estaba aparcado en la entrada. Le tomó una foto y le puso la fecha. Esa tarde, hizo campaña a pie, con la placa guardada y un aire relajado. La señora Radcliffe, vecina, regaba las caléndulas mientras su gato descansaba a la sombra. «Qué tranquilo», dijo de Mayo.
Siempre saluda cuando se va a trabajar. Es reservado. ¿Eso está bien por aquí?, preguntó Nuria. Mejor que ruidoso, respondió Radcliffe, encogiéndose de hombros. Aunque su esposa es un poco nerviosa, jovencita. Apenas la veo, no te mira a los ojos. En el buzón de la esquina, el señor Holland, un cartero jubilado, ofreció más información sobre Mayo. Es bastante educado, compra el periódico local todos los martes. La chica que lo acompaña es Christine, la llama. Nunca dice una palabra. Pensé que quizá era tímida, o, ya sabes. Al tercer día, Nuria cambió su equipo de vigilancia por pantalones caqui, una carpeta y una identificación plastificada que decía Tri-County Development Survey. Ensayó la historia de portada 2 veces y luego cruzó la calle. Mayo abrió tras un solo golpe. De cerca, parecía casi normal, cabello corto, uñas limpias, sonriendo cortésmente, solo que la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Señor Mayo, confirmo la ocupación para una propuesta de mejora de servicios públicos. ¿Le importa si verifico los detalles? Claro, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No tardo mucho. Salgo a trabajar pronto. Nuria marcó casillas en el formulario en blanco. Duración de la residencia. 8, 9 años. ¿Alguien más vive aquí? Mi esposa, Christine. Edad, vaciló. 28. ¿Hay niños? No. Sus respuestas ahora eran cortantes. Nuria tamborileó con el bolígrafo como si estuviera buscando en el formulario. Lo comparamos con los datos de la propiedad de los años 80. ¿Has vivido alguna vez en la zona de Zaragoza, España? Quizás me encontré con un antiguo coordinador de rutas llamado Ramiro Mayo que le tramitaba los papeles a una chica llamada Carmen Domenech. Dejó que el nombre se quedara ahí. La sonrisa se estremeció, apenas 1 milímetro, pero ahí estaba. No me suena, dijo con voz tranquila, pero su párpado derecho se movió una vez, largo y lento. Nuria lo observó sin pestañear. El silencio se prolongó. Mayo cambió de postura, rozándose el pulgar contra la palma de la mano, como un clásico gesto de autoconsuelo. ¿Te importa si hablo con Christine?, preguntó Nuria casualmente. No está bien, respondió demasiado rápido, ensayado. Los médicos dicen que tiene TEP. No le gustan los desconocidos. Inclinó el cuerpo para bloquear la vista del interior. Gracias por su tiempo. Que tenga un buen día, señorita Bennett. Tú también, dijo al cerrarse la puerta con un clic. Antes de llegar a los escalones del porche, a las 2:15 de esa noche, la calle estaba vacía salvo por el zumbido de un transformador lejano. Vestida con un chándal oscuro, Nuria cruzó el césped hacia el contenedor azul de reciclaje colocado junto a la acera para la recogida matutina. La tapa estaba suelta. Dentro, un único vaso de café desechable reposaba sobre el correo basura, sin pintalabios y con la tapa quitada. Lo sacó con las manos enguantadas, lo metió en una bolsa de pruebas y volvió a desaparecer en la oscuridad. Nuria llamó al supervisor forense por el altavoz. Tomás, soy Bennett. Voy a dejar una muestra de ADN en la caja fuerte, una taza de café. Necesito secuenciación prioritaria. A esta hora, se quejó Tomás. Sí. Date prisa. La línea que conectaba a Raquel, Carmen y la mujer silenciosa llamada Christine se había reducido a una sola dirección y el reloj seguía corriendo. Nuria se encontraba tras una mampara de plexiglás en el laboratorio forense mientras el técnico superior Tomás Álvarez examinaba las imágenes del microscopio. Un monitor mostraba 4 tallos capilares ampliados, cada uno marcado con una identificación digital. Muestra 12B, dijo Tomás, señalando. La secuencia mitocondrial coincide con la saliva que extrajimos de su taza de café, nivel de confianza del 99,8%.
El ADN de Ramiro Mayo está en al menos 3 hebras extraídas del bolso de Carmen Domenech. Nuria dejó escapar un suspiro lento. Cadena de custodia. Sólido. Sellado desde la escena hasta el congelador. Tomás se giró con una sonrisa. Lo tienes. Metió la impresión en un sobre grueso para pruebas y lo selló mientras Tomás añadía el sello del laboratorio. Se sentía más pesado que el papel, como si un peso se hubiera trasladado de la posibilidad al hecho. 2 horas después, Nuria estaba sentada en una pequeña sala de conferencias en la oficina de campo de Zaragoza junto a la agente especial Mónica Ruiz. Media docena de agentes se inclinaban sobre mapas y tabletas. Ruiz tocó el informe de ADN. Esto nos da causa probable de secuestro interestatal, dijo. Pasamos a la federal, el juez da su visto bueno en 1 hora. El equipo SWAT estará en Teruel al atardecer. Nuria deslizó una hoja informativa hacia adelante. Mayo carga su coche a las 6, trabaja de 7 a 12 y regresa solo. Su esposa es posible víctima, rara vez sale de casa. El objetivo 1, dijo Ruiz, es extraer a la mujer. El objetivo 2, Mayo. Miró al otro lado de la mesa. ¿Alguna objeción? No hubo ninguna. El atardecer se tiñó de violeta cuando el convoy se detuvo en el número 141 de Curtis. 2 agentes se acercaron al porche con el ariete en alto. ¡Pum! La puerta se abrió de par en par despejado, resonaron los gritos. Sala, despejada. Cocina, despejada. Pero todas las habitaciones estaban vacías. Nuria cruzó el umbral. Una lámpara aún brillaba junto a un libro abierto. En la encimera de la cocina había un sándwich, al que le faltaba un bocado, el pan se estaba secando por los bordes. En el refrigerador, la leche caducó el día anterior. En el dormitorio principal, los cajones de la cómoda estaban abiertos a la mitad, la ropa tirada como si alguien hubiera empezado a empacar y se hubiera dado por vencido. La puerta del armario se abrió de par en par, las perchas se balanceaban. Ruiz maldijo en voz baja. Se fue corriendo. Los técnicos de la escena del crimen buscaban huellas mientras Nuria se dirigía a la habitación de invitados. Sobre un escritorio desvencijado había una caja de zapatos cerrada con gomas elásticas. Se puso los guantes, levantó la tapa y encontró identificaciones estatales plastificadas, todas con la foto de Mayo bajo alias, Edgar Mullins, Robert Mayón, Tyler Lee. Debajo, otra pila de licencias de conducir de una mujer, los mismos ojos, los mismos pómulos, el pelo cambiando de la coleta de niña a un corte recto de adulta. Cada identificación tenía un nombre diferente, Christine Michey, Dana Wells, Amber Lee, pero cada rostro era el de Carmen. El técnico Nolan llamó desde la cocina. Detective, necesita ver esto, grabaciones de vigilancia de una cámara de supermercado. La pantalla parpadeó. Fecha, el día anterior, 7:14. Mayo empujaba un carrito, a su lado caminaba una mujer delgada con una sudadera demasiado grande. Se mantenía medio paso atrás, con las manos juntas y la cabeza gacha. Mayo escogía los artículos, ella asintió. Nuria hizo zoom. El perfil de la mujer era mayor, más afilado, pero la boca, la ligera sobremordida. Carmen. Poco después de medianoche, Nuria estaba en el salón de María Domenech. El televisor volvió a reproducir la grabación, con el brillo bajo. María se inclinó hacia adelante en el sofá, clavándose los dedos en las rodillas. La imagen se detuvo en el rostro de Carmen. María contuvo la respiración. ¿Es ella? Extendió la mano para tocar la pantalla, con la mano temblorosa. Esa es mi Carmen. Se le quebró la voz. Parece muy cansada. Nuria se arrodilló a su lado. Mayo huyó esta noche. Lo estamos rastreando. María se secó los ojos. Llévenla a casa. Lo haré.
De vuelta al puesto de mando, Ruiz le entregó a Nuria una copia impresa recién salida del fax. La policía estatal a las afueras de Lérida detectó el Impala en un peaje, la fecha y hora eran hace 3 horas. La matrícula coincide parcialmente con la que sacamos de la entrada. Nuria trazó la ruta en el mapa de la pared. Eso va hacia un motel rural, ¿sale de la primera 65? Ruiz asintió. Unidades caninas alertadas. Policía canina se registrará en un motel de carretera. El nombre es Robert Mahon, la habitación se pagó en efectivo, el mismo alias de las identificaciones. Vamos. Nuria agarró su mochila de emergencia, el pulso era firme pero intenso. La ventana para encontrar a Carmen respirando se acortaba, pero tenían el rastro, y Mayo se estaba quedando sin camino. La niebla flotaba sobre el motel de carretera como lana mojada, amortiguando todo sonido excepto el suave crujido de la grava bajo las botas tácticas. 5 vehículos sin distintivos estaban parados sin luces al borde del aparcamiento, con los motores en marcha. Nuria se agazapó detrás del sedán más cercano, con el auricular de la radio ajustado y la pistola Benelli colgada y a salvo. La voz del agente Ruiz interrumpió la comunicación. El empleado confirma que la habitación 8 está registrada a nombre de Robert Mahon, efectivo. Un hombre adulto, una mujer adulta y posiblemente un menor de edad. La policía estatal se retira para cubrir el pasillo trasero. 2 equipos del FBI se apiñan junto a la puerta de la habitación 8, una unidad de una sola planta con pintura verde descascarada y una cortina cerrada. Nuria se mantuvo al lado de Ruiz, contando sus propias respiraciones. Vámonos, susurró Ruiz. Un ariete golpeó la cerradura, crujió y luego se astilló. La puerta se abrió. Dentro, el agua de la ducha golpeó las baldosas. El equipo de entrada se desplegó a diestro y siniestro, gritando, «¡Agentes federales!». Una ventana del baño se abrió con un chirrido. Nuria y un policía corrieron alrededor del edificio justo cuando Ramiro Mayo se dejó caer en la hierba mojada, descalzo, con los pantalones a media cremallera. Se agachó y corrió hacia la arboleda. «¡Alto!», exclamó. No lo hizo. El policía lo derribó por detrás, ambos resbalaron en el barro. Mayo se revolvió, escupiendo tierra. «Es mía», rugió con voz ronca. Nuria le sujetó las muñecas mientras el policía lo esposaba. La lluvia de antes se mezclaba con la arcilla, manchando el rostro de Mayo como pintura de guerra. Repetía, cada vez más suave, «Es mía», hasta que un agente lo metió en la patrulla. Nuria se apresuró a entrar en la habitación del motel. Olía a moho y jabón barato. Un agente señaló hacia la esquina. Tras una cómoda destartalada, se agachaba una mujer, con las rodillas pegadas al pecho, protegiendo a un niño pequeño con su cuerpo. Una mirada desenfrenada brillaba bajo el cabello enredado. Nuria bajó el arma con voz firme. «Carmen». La mujer no parpadeó. «Estás a salvo», dijo Nuria. «No puede hacerte daño». La mirada de Carmen se dirigió a la puerta, luego a la placa de Nuria. Abrazó a la niña con más fuerza. «Nos harás daño», susurró, con palabras quebradizas como el cristal. «No», dijo Nuria en voz baja. «Lo prometo». Se acercó un paso más, con las palmas abiertas. «Me llamo Nuria». «Te buscaba». La niña, de no más de 2 años, se asomó por encima del brazo de Carmen, rizos castaños, mejillas sucias, el pulgar entre los labios. Cuando entró un paramédico, la niña hundió la cara en el suéter de Carmen. «Carmen, ¿quién es esta?», preguntó Nuria. A Carmen se le quebró la voz. «Es mi bebé», añadió, como si recitara una regla. «Él nos protege», dijo Carmen. «No vamos a hacerte daño», dijo Nuria. «Estamos aquí para salvarte». El paramédico se arrodilló, colocó una manta y una jirafa de peluche de un paquete de provisiones. La niña fijó la mirada en el juguete.
Carmen lo notó, dudó y luego dejó que la niña lo agarrara. Una consejera de trauma, la doctora Lorena Ortega, llegó en menos de una hora. Habló en voz baja y tranquila, sentada en la única silla de la habitación, con las piernas sin cruzar y las manos visibles. No soy policía, le dijo a Carmen. Estoy aquí para escuchar. Durante la siguiente hora, Ortiz hizo preguntas de sí o no entre intervalos de silencio. Las respuestas de Carmen eran tenues y vacilantes. ¿Necesitaba agua? Sí. ¿Podría tomar leche el bebé? Sí. ¿Se sentaría Carmen en la cama mientras le tomaban la temperatura? Quizás. Cada consentimiento construía el siguiente. Al amanecer, Carmen permitió que un paramédico le tocara la muñeca para tomarle el pulso, se estremeció, pero no se apartó. Nuria observaba desde la puerta, con el instinto de decirle, no te apresures. A las 7:10, una ambulancia aparcó junto al motel. Carmen salió envuelta en una manta gris, con la niña apretada contra su cadera y una jirafa de peluche a cuestas. Mayo, ahora en silencio, estaba esposado en la parte trasera de una patrulla. Estiró el cuello para verla. Carmen se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. Nuria se interpuso entre ellos. Mírame a mí, Carmen. No a él. Carmen se concentró en la placa de Nuria, respiró entrecortadamente y subió a la ambulancia. Las puertas se cerraron, la sirena sonó una vez, y luego se volvió silenciosa, indicando la escolta para el trayecto al Merci General. En la sala de urgencias, Carmen estaba sentada en el borde de la camilla, con su bebé dormitando contra su pecho, con la vía intravenosa sujeta a una pequeña mano. El doctor Santiago Jiménez le hablaba con suavidad mientras anotaba sus constantes vitales. Peso corporal un 15% por debajo del promedio. Le murmuró a la enfermera, fracturas costales antiguas, de larga curación, múltiples cicatrices, heridas defensivas en muñecas y antebrazos, desnutrición consistente con privación prolongada, anemia ferropénica y retraso en el habla, probablemente mínima interacción social. Carmen escuchó sin reaccionar hasta que Ortiz explicó, está lo suficientemente sana como para recuperarse por completo. Solo necesita tiempo, comida y seguridad. Carmen hundió los hombros, una mezcla de alivio y agotamiento. Asintió una vez. Entonces el doctor Santiago Jiménez dudó al pie de la cama, hojeando los resultados de las pruebas. Detective Bennett, dijo, llegó el resultado de la prueba de paternidad. Se apartó de la ventana. El padre biológico del niño es Ramiro Mayo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire estéril. Carmen no se inmutó. Apretó la mandíbula, mirando a Nuria y a la niña dormida. Ya veo, dijo en voz baja, sintiendo el peso de la situación como una piedra en el pecho. Mayo estaba sentado a la mesa de metal, con los dedos bien abiertos, como si esperara una comida. Dos agentes estaban en la puerta. Nuria permanecía sentada frente a él, con el rostro impenetrable. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, mientras colocaba una foto de los restos de Raquel Morales, solo la ropa y los huesos delineados en una envoltura de plástico. Mayo la miró sin pestañear. Esa chica fue un problema desde el principio, siempre lloraba, siempre intentaba huir. No era como Carmen. ¿La mataste? Se encogió de hombros levemente. Quería irse. La enterraste en una fosa poco profunda, dijo Nuria. La cubriste de basura. Era una niña, Mayo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Carmen se quedó, comprendió. Le di más que nadie, dijo. Nuria no respondió a eso, cerró el expediente. Posteriormente, la fiscalía finalizó los cargos, homicidio en primer grado de Raquel Morales, secuestro, violación de una menor, encarcelamiento ilegal, usurpación de identidad, obstrucción a la justicia, sin ofertas, cadena perpetua sin libertad condicional, sin posibilidad de apelación.
María estaba sentada en una habitación de hospital beige, con las manos entrelazadas alrededor de un vaso de poliestireno. Una enfermera acababa de salir cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, sin portapapeles ni uniforme, Carmen permanecía insegura en el umbral, con el pelo peinado pero enredado en las puntas. Recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en María. Una larga pausa. «Hola», dijo María. Se levantó lentamente. «Soy tu madre». Carmen no se movió, su mano se apretó contra la niña que estaba detrás de ella. La pequeña miró con los ojos muy abiertos. «Te llamas Carmen», dijo María en voz baja. Metió la mano en su bolso y sacó una foto. «Esta eres tú en la mañana de Navidad», explicó. «Te regalaron un suéter rojo. Dijiste que te picaba mucho, pero te lo pusiste de todas formas». Carmen no tomó la foto, pero la miró. María la puso sobre la mesa, entre ellas. «Te cantaba por las noches», dijo con voz temblorosa, pero siguió. «Can't help falling in love», tarareabas antes de dormirte. A Carmen le tembló la mandíbula, dejó caer las manos a los costados. «Dijo que me olvidaste», susurró. «Dijo que nadie me veía». María avanzó lentamente. «Nunca me detuve». A Carmen se le doblaron las rodillas y se desplomó en los brazos de su madre, sollozando. Más tarde, se sentaron en la sala de una trabajadora social. Carmen acunaba al pequeño en su regazo mientras llenaba formularios básicos de admisión. «¿Tiene nombre el niño?», preguntó suavemente el consejero. Carmen hizo una pausa, la niña se aferró a su camisa. «Nunca le pusieron ningún nombre», dijo Carmen. «Él no quería que tuviera uno». María le puso una mano en la espalda a Carmen. Carmen miró a la niña, quien parpadeó al verla. «¿Esperanza?», dijo Carmen. «Se llama Esperanza». 3 semanas después, Carmen subió las escaleras del apartamento Domenech, con su hija apoyada en una cadera. La puerta estaba recién pintada, había macetas con flores en el porche. María abrió la puerta antes de que Carmen pudiera llamar. Sin palabras, solo un abrazo. Nuria solo la visitó una vez, aparcando al otro lado de la calle sin anunciarse. Desde el coche, las vio a las 3 en el porche, Carmen cepillando el pelo de Ope, María ofreciéndole un vaso de zumo. Todo estaba en silencio, aún real. No salió, al girar la llave, un golpe en la ventanilla la sobresaltó. María se quedó allí. Nuria bajó la ventanilla. María no sonrió, solo la miró un buen rato. «Gracias por traerla de vuelta», dijo. «Eso es todo lo que siempre quise». Nuria asintió, sin nada más que añadir. «Hay casos que necesitan un cierre». Se marchó. «Gracias por ver hasta el final. Si te gustó esta historia, dale a me gusta si aún no lo has hecho y suscríbete para ver más».